Hola, hoy voy a hablarles de El principio del mundo de Jeremías Gamboa, que terminé de leer hace poco. En total demoré 1 mes y medio para acabar las casi 1000 páginas de esta novela, pero se pueden leer en mucho menos tiempo. La historia corre, fluye y te lleva, así que no te desanimes si te parece demasiado extensa. Han salido ya algunas reseñas del libro, pero casi ninguna de estas reseñas toca el asunto clave, que es lo formal, obviamente. El contenido de esta obra es súper importante, sin duda, ¿no? Porque es un contenido llamativo, profundo, relevante para el Perú. La educación es un tema que nos importa a todos, ¿sí? Pero no se debe olvidar que estamos ante un texto literario, ¿no? Por ejemplo, he escuchado por ahí decir que la consideran una novela realista a esta novela. Y bueno, sí lo es, de alguna manera, en el sentido de que el eje socioeconómico y lo étnico-racial determinan el tema. Pero en verdad, si miramos más de cerca, nos damos cuenta de que el régimen de representación se acerca más al delirio. Y con el término delirio no me refiero a que los personajes estén locos, no, sino a lo siguiente. La subjetividad de Manuel Flores Amaro, que es el protagonista, y de su madre, Candelaria, es una subjetividad tan intensa y tan colorida que subordina lo social, lo económico y hasta las propias leyes de la física. 2 escenas capitales, 2 cráteres, diría Vargas Llosa, son cuando tanto la madre como el hijo, por separado, ¿no?, se encuentran al borde del acantilado de la Costa Verde, casi en el mismo lugar. Y se sugiere que intentan suicidarse, ¿no?, así como el personaje de Lars al final del libro, para quien lo haya leído ya, lanzándose al vacío, al mar. En ese momento decisivo, ambos vuelan, ¿no? El hijo mentalmente, aunque hay cierta ambigüedad ahí, en esa condición mental del vuelo, y la madre literalmente, sí, ¿no? La madre vuela como un cóndor y regresa hasta su pueblo de Ayacucho. Para ella esta experiencia de vuelo es cierta, es verdad, ¿no? Y así se la cuenta a su hijo, que es el narrador, y el narrador no pone en duda nada de esto. Así que hay que revisar, creo yo, eso de que Jeremías Gamboa es un autor puramente, tradicionalmente, estrictamente realista. Bueno, pero hoy quiero discutir la forma, yendo de lo micro a lo macro. En primer lugar, hablaremos de la puntuación y de algo tan mínimo como las comas. Una idea todavía común entre los lectores peruanos es que un escritor necesita escribir bien, es decir, respetando perfectamente las reglas de la redacción convencional. Lingüistas populares, mediáticos, como Marco Aurelio de Negri, Marta Hildebrandt, han reforzado esta creencia. Sin embargo, en literatura, y no solo en poesía, sino también en narrativa, la puntuación es una herramienta para crear sentido. Algo me llamó la atención en la primera parte de esta novela, y es que los periodos son largos y densos, y como que encabalgados. Y además muchas veces carecen de las comas reglamentarias. No están simplemente. Veamos un ejemplo en el hermoso y simbólico párrafo inicial. Entonces aparecen adheridas al acantilado, y al principio no se distinguen de los destellos de algunos barcos o de las bolicheras que rondan las costas, pero luego se reúnen hasta formar un patrón que revela el litoral, una serie de casas altas sin tarrajear, casas a medio construir, a medio pintar, a medio hacer, casas y casas que parecen precipitarse contra el mar, una red luminosa que se extiende como un manto de luciérnagas, devorado por la neblina, o una sucesión de velas encendidas en memoria de alguien o de algo que nadie sabe identificar. En esta oración, las comas que sí hay se usan para amplificar y redondear la imagen de la casa a medio construir, metáfora de la experiencia del personaje, claro está. Sin embargo, no se inserta una coma justo antes de la conjunción adversativa pero, como sería lo usual. ¿Por qué? No es un descuido, ni es que falte la necesaria virgulilla, en palabras del recordado Jorge Ninapaita de la Rosa, en su cuento García Márquez y yo. En ese texto, el protagonista es un corrector de estilo que se jacta de haber
coescrito 100 años de soledad con García Márquez, ¿no? Porque al editar esta novela se dio cuenta de que el Nobel colombiano había olvidado poner una coma obligatoria, ¿no? Bueno, acá no sucede eso. Se trata de una decisión consciente, de estilo, una manifestación ortográfica de lo que el crítico Peter Elmore llamaría el cómputo global de la obra. Si la primera parte de la vida de Manuel ha sido una fuga hacia adelante, una carrera frenética por educarse, ascender, progresar, ese mismo ímpetu feroz y finalmente autodestructivo queda también reflejado en el juego de las comas. Si para Kafka el estilo noble se forma de oraciones largas, para Gamboa no se trata de nobleza, sino de una huida demencial para dejar atrás el origen andino. En segundo lugar, la máscara. En un comentario anterior mencioné que había una dimensión teatral en esta novela, y me refería tanto a los diálogos como al narrador. Vayamos al diálogo, dispositivo central en una novela articulada como una red de conversaciones, todo un homenaje a Conversación en la Catedral, como ya sabemos. Entonces, bueno, Manuel va charlando con distintos interlocutores, su amigo Sabino, su maestra Marina, su madre Candelaria y sus amigos Hans y Lars. Y cada uno de estos le revela algo y se revela a sí mismo o a sí misma a través de una autoexpresión desaforada. Sí, hay algunos diálogos cortos que imitan el habla real, ¿no? Al estilo americano, pero también hay verdaderos parlamentos que por momentos nos recuerdan a los soliloquios de los 7 locos y los lanzallamas de Roberto Arlt. Los personajes acá son como segismundos que conversan y se explayan en confianza, ¿no? Muchas veces ya bastante borrachos, y durante muchísimas horas en bares nocturnos y cerrados, lo que les permite ahondar, rememorar, exponerse, saherirse, etcétera, ¿no? Hacer de todo. Pero principalmente les permite asumir una máscara, actuar de sí mismos, ¿no? Presentarse en el escenario y soltar parrafadas. Quizás Sabino Zárate sea el caso más claro de histrionismo. No en vano Manuel y él recuerdan juntos y subrayan la relevancia, además, de las actuaciones escolares que habían hecho. Veamos un ejemplo. Este es un diálogo, un momento en el cual Sabino habla y dice: con el tiempo y la distancia, yo me fui olvidando de todo lo de la escuela, hasta que quedó como un simple episodio de la adolescencia. No me molesta ya que hayas tenido la oportunidad que no tuve yo con ella, o que la hayas besado antes que yo, o hayas tenido la posibilidad de encamarte con ella y hacerla tuya, aunque no lo hayas hecho. En una época ese pensamiento sí me molestaba. Era como un insecto que quería sacar de mi piel a toda costa mientras trataba de entender, y que no se disipó hasta que finalmente estuvimos juntos y ella fue mi mujer. Me desvirgué con ella. Nos desvirgamos. Fue una de las experiencias más increíbles que he vivido y se quedará conmigo. Bueno, ¿cómo lo hace Gamboa y por qué? Respecto al cómo, mencioné a Vargas Llosa, pero más pertinente aún me parece que es Manuel Puig, el argentino, ¿no? Sobre todo con El beso de la mujer araña, donde la intimidad entre dos hombres es fundamental y donde prima el melodrama, que en esta novela resuena a través de las telenovelas que Manuel ve junto a su mamá. Ahora bien, que no se me malentienda, llamar melodramático a un texto no es menospreciarlo, por si acaso, ¿no? Para nada. El crítico José Martín Barbero planteaba ya desde los años 80 que el melodrama es un modo privilegiado en Latinoamérica para narrar el drama de las clases populares. Bien, en cuanto al porqué de esta, llamémosle, teatralidad melodramática, tiene que ver precisamente con la médula del proyecto o con el cómputo, el moriano. La puesta en escena de identidades en construcción, a medio hacer, y visibles, públicas, ¿no? Como las casas de Lima,
que encuentran en el sistema educativo, corrupto, mal hecho, destructor, un espacio de formación y de deformación. En tercer lugar, y ya para ir terminando, vayamos a lo macro, la estructura. Mucho se ha hablado y criticado la extensión del principio del mundo, llegando incluso a sugerir que una mejor decisión editorial hubiera sido quizá la de dividir la novela, ¿no? Cortarla. Así es, la de sacarla como 2 obras independientes albergadas en 2 tomos de 500 páginas más o menos cada uno. Me parece que esto hubiera sido interesante, porque no se trata de 2 historias, sino de una sola épica, ¿no? Con 2 grandes partes profundamente entrelazadas a todo nivel y además inseparables. La primera es la parte del hijo y la segunda es la parte de la madre. Si en la primera el papel protagónico lo tiene Manuel junto a su amigo Sabino Zárate, que en realidad es una especie de otro yo fracasado de Manuel, en la segunda dominan sus 2 madres, ¿no? La maestra que le enseñó a leer y la progenitora que le dio la vida. Cortar el libro en 2 hubiera sido tan brutal y antinatural como separar a una madre de su hijo, o como querer entender a cada uno por separado, cuando queda claro para cualquier lector que sus biografías son una sola. Manuel y Candelaria están unidos por muchas cosas, sin duda alguna, pero sobre todo por la migración. Ese desplazamiento traumático y fundacional al mismo tiempo, que es geográfico, socioeconómico, cultural, lingüístico, afectivo, psíquico, en fin, lo es todo. La migración de la madre, de Ayacucho a Lima y del campo a la ciudad, prefigura a la de Manuel, de Lima a Boulder y de vuelta a las raíces. Por eso elegí la imagen del espejo para explicar esto, ¿no? Que de alguna forma presenta, espero, el nudo inextricable que vincula a las 2 partes del texto y que justifica la estructura y la longitud también, ¿no? 2 partes cuyos hilos tejen, digamos, una misma chompa. La chompa de la identidad andina asumida y gozosa, ayacuchana y cosmopolita, que propone el principio del mundo. La fuga hacia adelante, que ya vimos, que lo impregna todo, hasta el uso de las comas, empuja a Manuel a construirse una máscara para aparecer en el horrendo teatro de la sociedad peruana. El final de la novela le permite al protagonista, al fin, quitarse esa máscara y mirarse al espejo.